Muy buenos días, amada familia, Dios me les bendiga. Hoy vamos a leer Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu. ¿Y qué será eso de ser pobres de espíritu? Vamos precisamente a ver allí en la palabra que nos tiene el Señor preparado para nosotros. La escalera del Evangelio, yo lo llamo o hace parte de lo que vamos a ver hoy, la escalera de ser hijos de Dios, que implica vivir y ser bienaventurado. ¿Listo? Entonces, Señor, te doy gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Padre Santo, porque nos permites compartir en familia, Dios. Nos permites, Padre de la Gloria, venir una vez más a buscar tu palabra, que es dulce como la miel. Hoy, Señor Jesús, entenderé por qué son dichosos los que son pobres de espíritu. Por qué, Señor Jesús, debe ser un anhelo, Señor, buscar tu rostro desde esa pobreza, Dios. Y voy a entender qué es ser pobre. Qué es ser pobre según ese contexto, según qué lo que está diciendo esa palabra. Y Señor, te pido que nos hables, que nos escuches, que nos permitas tener un diálogo, Dios de la gloria, también de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera saber si me escuchan bien, si la música está muy duro, muy en alto volumen, que me pudiesen retroalimentar. A todas las personas que están en Facebook y YouTube, un saludo especial. Les bendecimos. Entonces vamos al programa, ¿ok? Si el audio está muy alto, me lo hacen saber. ¿Listo? Les venía diciendo que esto es como una escalera. Esto es como una escalera. Hay peldaños que uno tiene que subir. Hay peldaños que uno tiene que ir tomando para poder conquistar el último nivel, para poder conquistar cada día más. Entonces, ¿cuál es ese primer peldaño según las bienaventuranzas? Vamos a estar viendo lo que son las bienaventuranzas, vamos a estar aprendiendo qué son las bienaventuranzas. Y ese primer peldaño es bienaventurados los que son pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo así, Daniel? Sí, el que es bienaventurado es porque es dichoso. Y la palabra me está diciendo que los que son dichosos son aquellos que son pobres de espíritu. Si somos pobres de espíritu, vamos a tener el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa ser pobre de espíritu? La palabra pobre en griego comunica la idea de mendigo, de pordiosero, de desamparado. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública, pero no tiene nada que ver con una pobreza material. En el concepto original de lo que es la palabra, no tiene nada que ver, no se le parece nada a la pobreza material, sino es netamente espiritual. No estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino netamente espiritual. No estamos hablando de las personas humildes, digamos que no tienen dinero. Tampoco estamos hablando de personas que no gozan de privilegios, tampoco personas enfermas o con un coeficiente mental bajo, porque esa palabra se tiende a malinterpretar por eso. Entonces, un pobre espíritu no es eso, no es eso. Es una persona que conoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente, ¿cierto? Reconoce su condición, es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Los pobres de espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. Cuando yo manifiesto una pobreza espiritual, cuando peco, cuando caigo postrado delante del Señor y le digo, Señor, perdóname,
Perdóname porque te he fallado, perdóname porque otra vez hice lo que no era correcto. Allí se manifiesta la pobreza espiritual. Habla de los seres humanos que en medio de su caída, despojándose de su orgullo, deciden mirar a Cristo y verlo como su Salvador. ¿Tú ves a Cristo como tu Salvador? ¿El Señor es tu sustento? ¿El Señor es quien guarda tu vida? Ese momento crítico en donde el ser humano ya no tiene salida y tiene dos opciones: o endurecer su corazón o el correr a los brazos del Padre. Siempre va a haber dos caminos después de la caída, después del dolor de haber sido obediente lastimosamente al pecado. Y es que o tu corazón se endurece y sigues pecando deliberadamente, o lo otro es que tú miras hacia el Padre y le dices: Señor, perdóname. Perdóname porque necesito tener una muy buena relación contigo. ¿Listo? A partir de aquí entendemos que el pobre en espíritu no confía en sí mismo. Más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación. Esto contrasta con el espíritu del mundo que nos dice: confía en ti. Hay una lucha todo el tiempo, respecto a lo que me ha enseñado el mundo y lo que me enseña la palabra. El pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros, y al reconocer su bajeza, mira a los demás como superiores. Estos son los bienaventurados, estos son los dichosos. ¿Qué dice la palabra? Repitamos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Bienaventurados, dichosos, los que doblegan su vida delante del Señor. Bienaventurados, dichosos, aquellos que piden perdón. Bienaventurados y dichosos aquellos que se humillan delante del Señor. Bienaventurados y dichosos aquellos que después de la caída van a donde el Padre y arrepentidos, con lágrimas en sus ojos, dicen: Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti, Padre Santo, yo no soy nadie. Bienaventurados y dichosos aquellos que después de lastimosamente haberle fallado al Espíritu de Dios, humillados, bajando su cabeza, reconocen: Señor, yo no soy nada sin ti. Perdóname. Perdóname porque te fallo, perdóname porque no te honro, perdóname porque con mis actitudes, perdóname, Padre de la gloria, porque con todo lo que hago te deshonro. Pero el Señor te dice: bienaventurado eres tú, porque de ti es el reino de los cielos. Qué linda palabra, ¿no? Qué linda palabra. Bienaventurado es aquel que no olvida de dónde Dios nos sacó. Es la persona sencilla que no agravia a los demás con vanidades, con pleitos, con divisiones. Es un siervo activo y constante porque su agradecimiento por Dios es absoluto. Y es tan alto su agradecimiento que solo tiene en mente aferrarse al Espíritu Santo. Cuando yo desarrollaba este sermón, el Señor me decía una y otra vez: tienes que ser como un pobre de espíritu. Tienes que humillarte, tienes que rendir más tu orgullo, tienes que rendir más lo que tú crees saber, tu conocimiento, porque yo me agrado de aquellos que reconocen su condición. ¿De dónde te sacó el Señor? Las Escrituras nos muestran esta clase de humildad con varios hombres, del pueblo de Dios obviamente, donde Moisés, quien no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no estaba con él. Eso lo encuentras tú en Éxodo 35:15. También Isaías reconoció con terror su inmundicia mientras contemplaba la visión de Dios en su trono. Isaías 6. Y hasta el mismo Pedro, quien sobrecogido por su pecaminosidad, se postró humillado ante el Señor. Lucas 5:8. Todos ellos reconocieron su miseria espiritual. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu. En la palabra una y otra vez se nos muestra a nosotros hombres de Dios. Hombres que han sido contados por justos. ¿Por qué?
porque tienen una condición en especial, y es que son hombres que aman al Creador, aman al Señor, aman la justicia, aman la verdad, y le dicen al Señor: Señor, yo fallo, yo peco, perdóname. Y son hombres que son usados por Dios, mujeres que son usadas por Dios. Pero la bienaventuranza termina con la promesa: porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. Quisiera leerles, quisiera saber cómo van con esta bienaventuranza, porque vuelvo y digo, es el primer escalón de unas bienaventuranzas que vamos a seguir viendo para poder conquistar el reino de los cielos. Bienaventurados, 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 dichosos. Encontraremos salvación si seguimos el ejemplo. Haciendo nuestro estudio de la palabra pobre, la palabra pobre en hebreo es potkos, en griego, perdón, es potkos. Es una persona que se agacha, que se humilla, es una persona que tiene claridad en que no se puede amparar en nadie. Su miseria es la recompensa del sufrimiento diario. Y Mateo 5:3, precisamente, la mano de Dios lo ennoblece, le da sentido al pobre de espíritu, hace que su humillación termine porque Cristo le hace bienaventurado. Entonces, vamos a ver qué es actuar como un pobre de espíritu. Porque te estás diciendo, bueno, listo, ya sé que tengo que ser como un pobre de espíritu, pero ¿cómo lo materializo? ¿Cómo lo evidencio? ¿Cómo hago esto palpable? Para que no quede simplemente como, bueno, tengo que ser pobre de espíritu y ya. Que me hagan ustedes arreglo acá. Como que tengo que ser pobre en espíritu, pero ¿y qué es ser un pobre en espíritu? Entonces, amar hacer todo su trabajo en lo oculto y no recibir honor de los hombres. Mateo 6, 1-4 nos referencia a eso. Porque su mente no está en brillar, sino en servir y en agradecer. También ama ocupar el último lugar, no porque desee ser más estimado, sino porque piensa que ese es precisamente el lugar que le corresponde. Lucas 14, 7-11 y Filipenses 2:3 nos va a dar un claro ejemplo de eso. Yo aquí doy citas, tú puedes revisar este programa una y otra vez si realmente estás llegando y quieres profundizar más, porque hay mucho de donde cortar, Tiene claro que la gloria solo es para Dios. Un pobre espíritu la tiene clara. Señor, todo es para ti. Es reservado en su conducta, no es agresivo ni exigente. Ama renunciar a sus ventajas para beneficio de los demás. No busca ser alguien grande, tanto en lo terrenal como en un nivel espiritual. Su único deseo es hacer la voluntad de Dios minuto a minuto. No busca ganar influencia con las personas. Sin embargo, su anhelo es que las personas puedan estar bajo la influencia de Dios. Mira que dice 1 Corintios 2, 1-5 o 1 Corintios 9, del 19 al 23. El tiempo es precioso para él, para ella. No tiene nada que perder, sin embargo, él está en calma y nunca es llevado a hacer nada con prisa. Te invito a que puedas escribir allí tus comentarios. ¿Qué te está diciendo el Señor respecto a esta palabra? Se santifica el pobre de espíritu todo el tiempo a sí mismo para que otros con su ejemplo puedan santificarse en la verdad. También se niega a sí mismo para que su vida no sea de ninguna forma una ofensa para los otros. Está satisfecho con la cruz que Dios le da a cargar. No se queja. Y no se queja cuando otros lo molestan. No retrocede en los sufrimientos de Cristo, por lo que después de que él mismo haya recibido su aprobación, puede ayudar a otros. Eso lo vemos en Romanos 8:18. Es feliz donde quiera que Dios lo pone, ya sea entre la multitud bulliciosa o un lugar solitario, porque se encuentra con Dios en cada lugar al hacer su voluntad. Vuelvo y digo, cuando estaba haciendo este sermón,
el Señor una y otra vez me exhortaba, una y otra vez me exhortaba, y le pido al Espíritu de Dios que si es así contigo, también vas a ver la bendición al finalizar el sermón. El mejor ejemplo de pobreza espiritual definitivamente fue Cristo Jesús. El mejor ejemplo, el que puede llegar a ejemplificar mejor que ser un pobre en espíritu, fue nuestro amado Señor Jesús. El primer lugar, o en el primer contexto, nosotros debemos entender lo que significa ser pobre en espíritu cuando el Hijo de Dios se hizo hombre. O sea, Él eligió un camino de pobreza, de humillación, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, amada familia, al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo. Hecho semejante a los hombres, se hizo como nosotros. Descendió, dejó su gloria, dejó de ser poderoso para volverse como uno de nosotros. Jesús es Dios y ese Dios se despoja de su gloria. Aquí vemos la elección de la pobreza por parte de Dios, siendo rico, y Él se hizo pobre para enriquecernos con esa pobreza. Es el ministerio, y es el misterio que contemplamos en el Belén, viendo al Hijo de Dios en un pesebre y después en una cruz. Toda su vida fue humillación, toda su vida fue servicio, donde la humillación llega hasta el final. Toda su vida el Señor fue un ejemplo claro de que es un pobre en espíritu. Nunca se nos va a negar las riquezas materiales, pero sí Jesús invita a comprender que lo material en nada traerá gozo eterno. La comodidad que ofrece el bienestar económico termina generando espacios de ocio no provechosos para el espíritu, sino para la carne. Jesús se humilla, desciende a la tierra como pobre, pero más que eso vino a servir a aquellos que por naturaleza vivimos en la miseria. Lo hizo por amor, nace pobre y muere sirviendo y amando al frágil, a esta humanidad. Cristo es un ejemplo por excelencia de una persona pobre en espíritu. Se humilla, deja su trono, deja su gloria, deja lo que tiene allí al lado del Padre y se vuelve como uno de nosotros. Viene aquí a servir, viene aquí a morir por ti y por mí. ¿Cómo no va a ser el reino de los cielos para las personas que aman la verdad, que aman la justicia? El adjetivo griego de potkos, pobre, no solo tiene un significado material, sino que quiere decir mendigo. Está ligado al concepto judío de anahuín. Ser pobre de espíritu significa ser pobre de Yahvé. Y ese concepto del anahuín o la palabra anahuín que encierra, ya lo vamos a ver, encierra precisamente ser los pobres de Yahvé, que evoca humildad, conciencia de los propios límites, de la propia condición existencial de la pobreza. Los anahuín se fían del Señor. O sea, el que es pobre en espíritu dice: Señor, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Saben que dependen de Él. ¿Tú dependes del Señor? Para cada situación tú le estás preguntando al Señor: Señor, yo quiero hacer eso, o eres apresurado y apresurada para tomar acciones en beneficio propio. Porque si dependemos del Señor, si nuestra confianza realmente está en el Señor, nosotros utilizamos métodos espirituales. Nosotros utilizamos la comunión perfecta con el Espíritu Santo para buscar la resolución a nuestros problemas. Jamás el dinero, jamás la ayuda humana, porque Dios es nuestro proveedor. Entonces, ¿qué son los anahuín? ¿Cómo puedo yo profundizar más en este término? Con la palabra anahuín, hebreo, ¿sí? Anahuín, con W, anahuín, se traduce en hebreo como pobres o humildes. Y era una expresión que se utilizaba para definir a los pobres de Yahvé. Algunos exegetas de la palabra
definen a un grupo de personas, a un grupo social de judíos, en el mundo obviamente judío, de los tiempos del segundo templo. Tienes que repasar un poco por allí a Sofonías. Con este nombre la Biblia hebrea se refería frecuentemente a la gente humilde en sentido más general de la palabra, desde la humildad de su situación económica, o sea, aquellos pobres realmente que no tenían dinero, pasando por la humildad de carácter. Eran personas que tenían un carácter ejemplar y hasta una actitud de sumisión absoluta a Dios. O sea, lo habían dejado todo por seguir a Cristo. Todo. Perdón, a Cristo no, sino a Yahvé. O sea, estamos hablando del Antiguo Testamento. Los pobres de espíritu, los pobres de Dios, los Anawim, mostraban una sumisión y una obediencia absoluta, sin cuestionamientos al Padre. La palabra Anawim en plural es Anau, la palabra Ani y su plural Anayim, que de hecho procede de la misma raíz, se puede considerar un sinónimo. Y mire lo que dice acá el comentario. Etimológicamente transmite la idea de estar agachado, tirado, tendido, inclinado, doblado. En otras palabras, los Anawim son los verdaderamente piadosos. Dios promete salvación a aquel que se inclina, a aquel que se humilla, a aquel que doblega su vida misma para agradar al Señor. Hay que ser como un Anawim, tener claridad que nada material es tan indispensable o urgente o importante o necesario como para desviar la mirada de nuestro verdadero proveedor, que es Dios. Él es tu proveedor. Jesús de Nazaret es tu proveedor, es tu guía, es tu sustento, es tu guardador. Él no te dejará. Ante todo, intentad ser libres en relación con las cosas. El Señor nos llama a un estilo de vida evangélico de sobriedad, a no dejarnos llevar por la cultura del consumo. Se trata de buscar lo esencial, de aprender a despojarse de tantas cosas superfluas que nos ahogan. Desprendámonos de la codicia del tener, del dinero idolatrado y después derrochado. Pongamos a Jesús en primer lugar, y no indica no poseer, solo es no darle importancia a lo material. Y aquí voy a empezar a desarrollar una parte del sermón que quizá va a ser difícil entender, porque uno vio esas bienaventuranzas de corrida. Bienaventurados los pobres de espíritu, y uno dijo, bueno, bienaventurados los que son pobres. Pero lo que menos uno se imaginaba es que el Señor nos está pidiendo que seamos como un Anawim, que seamos como un pobre de Dios, que doblega su espíritu, doblega su vida para decirle, Señor, todo lo que tengo es tuyo y todo lo que me llega a mi vida es porque te place dármelo a mí. Y esto contradice totalmente la manera en cómo hemos sido formados en nuestras escuelas públicas o privadas. Contradice la manera y el conocimiento que nos han enseñado en la universidad. Por eso es que la palabra de Dios es dulce como la miel, porque debes estar en ella conociendo todo el tiempo la palabra de Dios. Tu empresa tú la puedes tener. El Señor no te está diciendo no tengas dinero. El Señor no te está diciendo no tengas empresa. El Señor no te está diciendo no llegues a ser presidente, concejal. El Señor no te está diciendo no puedes hacer esto o aquello. No, si lo tienes pues es porque el Señor te lo ha dado. Pero tu empresa tú la puedes tener, pero ¿y si no la tienes? Tu fe está puesta en Dios. El apartamento que tienes, la casa que quieres, que anhelas, tú la puedes tener o no la puedes tener, pero tu fe está puesta en Dios. Puedes gozar de un buen empleo o puedes estar desempleado hoy mismo, pero tu fe está en Dios. Puedes querer darle lo mejor a tu esposa o a tu esposo y no podrás darle lo mejor. Pero es que lo mejor ya ustedes lo tienen, amados. Y es que ustedes tienen a mi Dios, a mi amado Jesús, a mi amado Espíritu Santo. Nos queda difícil entender esto porque nos enseñaron desde pequeños a ver como fuente de provisión el dinero. Nos enseñaron que el dinero es un medio para vivir en abundancia. Pero yo te digo que el medio para proveer tu casa se llama fe. Y el proveedor es Dios. Ese es el orden bíblico. El medio para proveer todo lo que yo necesito es tener fe, como un grano de mostaza.
y entender que mi proveedor es Dios. Si vas a comprar, pídele a Dios. Doblega la idea mental que este mundo te metió como verdad de que requieres dinero para conseguir lo que deseas. Tú lo que necesitas es a Cristo en tu vida. Por eso Él dice en su palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La pobreza espiritual y el amor al prójimo. En segundo lugar, para vivir esta bienaventuranza necesitamos la conversión en relación con los pobres. Tenemos que preocuparnos de ellos, ser sensibles a sus necesidades espirituales y materiales. A nosotros se nos encomienda en modo particular la tarea de volver a poner en el centro de la cultura humana la solidaridad. Hemos dejado de ser solidarios. Y es que es lo que menos hacemos el día de hoy. Esta sociedad no es solidaria con nadie. Antes, las viejas y nuevas formas de pobreza, el desempleo, la migración, los diversos tipos de dependencias, tenemos el deber de estar atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. Pensemos también en los que no se sienten amados, que no tienen esperanza en el futuro, que renuncian a comprometerse en la vida porque están desanimados, desilusionados, acobardados. Quiero que entiendas hoy que la indiferencia también es un pecado. Tenemos que aprender a estar con los pobres. No nos llenemos la boca con hermosas palabras sobre los pobres. Acerquémonos a ellos como hizo Jesús. Acerquémonos a este mundo necesitado. Mirémoslos a los ojos, escuchémoslos. Los pobres para nosotros son una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne, una carne sufriente. Termino el sermón porque, vuelvo y digo, si ustedes analizan cómo he venido siguiendo la línea del sermón, quería someterme muy al sermón para poder dejar al final los comentarios. Un santo del siglo XVII, Benito José Labré, que dormía en las calles de Roma y vivía de las limosnas de la gente, se convirtió en consejero espiritual de muchas personas, entre las que figuraban nobles y prelados. En cierto sentido, los pobres son para nosotros como maestros. Nos enseñan que una persona no es valiosa por lo que posee, por lo que tiene en su cuenta en el banco. Un pobre, una persona que no tiene bienes materiales, mantiene siempre su dignidad. Los pobres pueden enseñarnos mucho también sobre la humildad y la confianza en Dios. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús presenta al publicano como modelo porque es humilde y se considera pecador. También la viuda que echa 2 pequeñas monedas en el tesoro del templo es un ejemplo de la generosidad de quien, aún teniendo poco o nada, da todo. ¿Quieres ir al reino de los cielos? Debes ser un pobre de espíritu. Debes ser un pobre de espíritu. Cuando yo desarrollaba este sermón, familia, no les puedo decir las veces que vino a mi corazón una tristeza profunda. Por todas las veces que le he fallado a Dios. Por todas las veces que he sido soberbio. Por todas las veces que no me ha importado sino solo lo mío. Y me hago el loco y soy indiferente ante la necesidad de las personas. Pero bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Yo quiero ir al cielo. Yo sé que tú quieres ir al cielo. Yo sé que queremos ir a pasar la eternidad con el Señor, pero no lo vamos a poder hacer si no somos como Cristo, si no actuamos como nuestro amado Señor, que Él obró en absoluta misericordia. Vino a esta tierra a servir, a amar, a entregarse al otro. De las 24 horas del día, ¿cuánto inviertes escuchando a una persona? De las 24 horas al día, ¿cuánto inviertes sentando a una persona a hablar sobre su vida, sobre sus acciones y dejando que sea el Espíritu de Dios obrando por medio de ti para traer consolación, para traer bendición, para traer poder, para traer restauración a esas personas?
hay que ser como los pobres de espíritu. Hay que ser como los Anahuim. Personas que dicen, Señor, aunque me des casa, aunque me des bienestar, aunque me des riqueza, aunque me des comodidad, aunque tengo todo para vivir bien, Señor, prefiero entregarlo todo si es condicional para seguirte. Y para aquellos de los que ven este programa y viven humildemente, para aquellos que ven este programa y sienten necesidad, y que toda su vida se han sentido rechazados, se han sentido olvidados, para aquellos que no me les alcanza el sueldo para fin de mes y tienen que mirar cómo hacer para poder siquiera comer, hoy te digo que eres bienaventurado, porque el Señor conoce tu necesidad. Y el Señor no se olvida de ti. El Señor está contigo. El Señor te guarda. Para los que poseemos algún bienestar económico y material, la palabra no va enfocada a no tener. Quiero dejar eso muy en claro, porque esta misma doctrina, este pedazo de ser pobreza espiritual, por malinterpretarse en el estudio, fue lo que llevó a la Edad Media a que la Iglesia Católica cayera en una doctrina de pobreza. Entonces, como habla de ser pobreza absoluta, pues entonces no tengamos nada. Y no, Dios también, vuelvo y digo, si te permite tener empresas, si te permite tener riqueza, comodidad, el sentido de tenerlo es lo que debe cambiar. Dios te da para que inviertas, para que seas cuidador de lo que Dios te da, y te va a hacer crecer más. Pero aquí lo importante es que comprendas por qué Dios me permite crecer, por qué Dios me permite tener, por qué Dios me permite a mí desarrollar negocios. Porque Él sabe muy bien que se pueden levantar personas con un corazón recto para bendecir el pueblo de Dios, para extender la ayuda social. ¿Tú qué puedes hacer que tienes y que me estás viendo en este programa y que tienes mucha bendición para alivianar el hambre de muchos? Y empezando por los de tu casa, por los de tu iglesia. ¿Qué puedes hacer? Amados, ese es el texto para hoy. Esa era la palabra. Realmente le doy gracias a Dios porque muy misericordioso, hermoso, perfecto, justo para enseñarnos. Y bueno, vamos a repasar qué palabras hay, porque yo sé que ustedes están juiciosos enseñando y aprendiendo palabra. Mire que cuando usted va a evangelizar, el tema muchas veces uno dice, ¿qué digo? De un solo versículo Dios te puede dar mucho para hablarle a una persona. Cuando vayas donde una persona necesitada, tú ya le puedes decir, no te preocupes por tu situación, porque tú eres bienaventurado. No te preocupes por tu situación, porque el Señor conoce tu necesidad y te ama. No te preocupes por tu situación, porque hay un anhelo profundo de Dios de que tú hagas parte del reino de los cielos. Ahora también recuerden que la pobreza el contexto de los Anahuim y el contexto de lo que hablamos de ser pobre de espíritu no refiere tanto a la pobreza material. Hay personas que pueden tener muchísimo dinero, pero tienen un corazón sencillo, un corazón noble. A esas personas tú también les puedes decir, aunque tienes todo, aunque tienes riqueza, aunque tienes abundancia, Dios se agradece de tu corazón, de cómo eres. Y te quiero presentar un Cristo que sabe lo mucho que te duele esta humanidad. Entonces, es evangelizar. Amén. Vamos a ver versículos. Mateo 5:3. Ojo, amada iglesia. Mateo 5:3 dice lo siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Mateo 5:3. Siempre grábese las citas siempre grábese los versículos con las citas. ¿Listo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. También vimos Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. También vimos Romanos 1:8. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Vimos también Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Y por último, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme en la carne, sino conforme al Espíritu, al Espíritu. Amén. Quiero saber cómo les ha parecido el programa, si ha sido de bendición para sus vidas, porque este programa debe ser también impartido a aquellos que quizá no conocen de Dios. Este programa estoy seguro que tú lo pudieses enviar hoy mismo a una persona a la que Dios te diga, ¿sabes qué? Sé de tu aflicción, sé por lo que estás pasando, pero tengo un mensaje de Dios para ti. Jesús te ama, Jesús no te desampara, Jesús te quiere como parte de su familia, de su reino. Y hay un mensaje para ti. Dios te hace bienaventurado. Amén. Padre de la gloria, te doy gracias por este tiempo. Espíritu de Dios, bendigo a cada una de las personas que nos ven. Señor, gracias porque nos enseñas a amar tu palabra. Hoy, Señor Jesús, entiendo que es ser un bienaventurado porque es pobre en espíritu. Y entiendo que es ser un pobre en espíritu. Y simplemente te pido, Señor, que me ayudes a humillarme, Dios. Ayúdame, Señor, a doblegar mi orgullo, a entregar mi soberbia, a entregar mis argumentos, mi vanidad, a despojarme de ellos, Señor Jesús, y decir, Señor, te necesito, Dios, en mi vida. Tú eres mi sustento, tú eres mi guardador, tú eres mi proveedor. Señor, yo no quiero poner mi fe en las riquezas, yo no quiero poner mi fe en el salario que devengo día tras día, yo no quiero depender de lo que es el dinero. Hoy entiendo que tú, Jesús, me has dado la fe y que por medio de la fe, Dios, yo voy a poder conseguir lo que tanto anhelo. Pero primero tú vas a perfeccionar mi corazón, Señor, y esa fe seguirá creciendo. Y entiendo que tú eres el que provee mi hogar. Tú eres el que sostiene mi hogar. Tú eres, Señor Jesús. Tú eres, Señor, mi vida. Tú eres mi sustento. Tú eres mi guardador. Quiero, Dios de la gloria, más de ti. Quiero, Padre Santo, vivir sujeto a tu palabra. Señor, guíame. Guíame, Jesús. Guíame, Papito Santo. Padre de la gloria, yo te amo, yo te adoro, yo te exalto. Y hoy entiendo que soy bienaventurado, Dios, cuando me humillo, cuando pido perdón. Soy bienaventurado cuando vengo corriendo a tus brazos, a tus pies y me inclino delante del Señor todas las mañanas, todas las noches, todas las tardes y digo, Señor, tú eres mi Dios, nada me faltará. Tú eres mi buen pastor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Redentor, mi Maestro. Gracias, Jesús, porque tú me amas. Gracias, Señor, porque tú me sostienes. Gracias porque tú me provees. Gracias, Padre Santo, porque tú tienes a cargo mis negocios. Señor, tú eres, Señor Jesús, quien atiende los negocios mientras que yo me ocupo en entregarte mi corazón. Señor, y si vienen riquezas, no vendrán para dañar mi corazón, no vendrán para desenfocarme del camino,
sino que Jesús serán utilizadas para bendecir. Porque Dios de la gloria, tú quieres, Señor, que pensemos en el otro. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a confiar en ti, a aferrarnos en ti. Señor, queremos más y más, Señor. Queremos más llenura de Dios, Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, y conquistaré el reino de los cielos, buscando tu presencia, buscando tu amor, buscando tu palabra, llenándome cada día más de tu amor, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, que tengan un feliz día. Hoy jueves les digo que les amo muchísimo. Por favor, oren al Señor y díganle: Señor, ¿a dónde quieres que comparta este programa? Estos programas son diseñados para poder también evangelizar y llegar a nuevas personas. Y si tú que me estás viendo conoces por primera vez este programa y de este programa llegó a tu corazón y Jesús habló a tu vida, hoy te digo: el Señor te ama. Confesarlo con tu boca es decirle: Señor, yo quiero que tú estés conmigo, que vivas en mí, que me ayudes a cambiar, que me enseñes a ser como una Nahuín. Quiero ocuparme de las cosas de tu reino. Quiero descansar en ti. Y si estás viendo este programa por primera vez, te invito a que sigas al Señor. Tienes como amigo a esta persona que te ha enviado este link, como amigo o amiga a esta persona que te ha enviado esta palabra. Y hoy el Señor te dice: te amo, hijo, te amo, hija. Entonces te invito a que te pongas en contacto con la persona que te envió este material, porque estoy seguro que el camino del Señor empieza el día de hoy contigo y vas a ver las bendiciones de Dios que tiene preparada para aquellos que son pobres de espíritu. Para aquellos que son de la iglesia, la palabra dice: les bendigo, les amo. Para aquellos que nos ven de otros países también. Miren que hay personas que siguen juiciosas, conectadas, y eso lo bendigo. Pero vamos a invitar a más personas a que vean jueves y viernes dulce como miel. Amén. Les amo y que tengan un feliz día.